Este segundo video se trata del punto bajo o medio punto, que también lo llaman medio punto. Quiero mostrarles estas dos versiones. Este es en punto de ida y de vuelta, o sea, tiene derecho y revés de la misma manera. ¿Ven? Y este, que es circular, siempre se le ve solamente la parte de adelante, la parte derecha del punto. Entonces, para hacer este punto bajo o medio punto, vamos a hacer la cadenita que ya la hicimos en el primer video, y les voy a mostrar cómo hacer este punto bajo. Voy a hacer una cadenita determinada, ahí, y para levantar y darle altura, para hacer mi primer punto bajo, yo le voy a hacer una cadenita. Entonces esta cadenita a mí me sirve para levantar y darle la altura, pero también para tener movilidad. Entonces yo voy a pinchar mi aguja no en esta cadenita que está pegada a mi aguja, sino en la segunda. Ahí pincho, voy a enganchar la lazada y la traigo. Me voy a encontrar con estos dos rulitos, estas dos hebras que están enlazadas en la aguja. La que está en la aguja y la que acabo de hacer recién. Engancho mi lazada y la voy a pasar por dentro de esos dos rulitos. Así yo formé mi primer punto bajo. Me voy a pasar al lado en esta cadenita, que en este caso es cadenita, podría ser cualquier otro tejido, y vuelvo a hacer lo mismo. Engancho la lazada con la aguja y la paso por los dos rulitos. Ahí voy formando ya mi segundo punto bajo. Y así vamos a ir pinchando, sean estas cadenitas o sea cualquier otro tejido, y vamos a ir formando este punto bajo. Tengo dos rulitos, engancho mi lazadita y la paso por ahí. Ahí, ¿ven? Es un punto bajo porque es el más cortito, es el punto más bajito antes que la media vareta y la vareta. Es un punto compacto, es bien cerradito y nos sirve, por ejemplo, para hacer top, para hacer ropa de bebé. Es un puntito bien cerrado, que luego combinándolo podemos formar un montón de otros dibujos que hace este puntito. Bueno, así vamos a ir pinchando cadena por cadena, enganchamos ahí y cerramos esos dos rulitos juntitos. Pasamos, enganchamos, tomamos la lazada y cerramos esos dos puntos. Aquí estoy en el último, pincho, busco con mi gancho la lazada, vuelvo a enganchar y cierro. Ahí está. Este es mi punto bajo. Pero si yo quiero seguir, tengo que volver a hacer mi cadenita. Entonces, hago una cadenita para darle espacio y altura, giro, y aquí me voy a encontrar con el primer punto bajo, aquí. Entonces, pincho, busco nuevamente esa lazada, me encuentro otra vez con los dos rulitos, engancho con mi aguja y cierro. Aquí me voy a encontrar con el segundo punto, que si ustedes ven, yo voy a pasar mi aguja y aquí arriba se ve esta especie de cadenita. Bueno, yo voy a pasar estas dos hebritas. En este caso, para hacer este punto que es básico. Luego lo podemos hacer de otras maneras tomando diferentes formas las hebras. Pero este sería el punto básico y es un punto para cualquier base de tejido. Voy pinchando ahí, traigo mi hebra, engancho y cierro. Y así hasta el final. ¿Ven? Lo voy a hacer un poquitito más rápido porque siempre es el mismo movimiento. Pincho, engancho y cierro. Pincho, engancho y cierro. Y aquí, que generalmente cuando estamos aprendiendo a tejer, este último punto nos olvidamos porque prácticamente no se ve. Pero si ustedes se fijan, aquí está la última cadenita, ahí, y lo tenemos que hacer porque si no se empieza a deformar el tejido. Traigo mi lazada, engancho y cierro. Y nuevamente vuelvo a hacer una cadenita si yo quiero seguir mi tejido. ¿Ven? Ya hice mi cadenita, le di el espacio suficiente y vuelvo a hacer el punto ahí, atravesando esta cadenita que se ve por encima.
que sería la parte de arriba de nuestro punto bajo. Entonces, si yo vuelvo, giro y vuelvo, tiene una forma este punto. Ahí. Hago la cadenita, giro y vuelvo a pinchar. Y así voy levantando de a poquito porque es un puntito muy cortito. Quiero mostrarles cómo se ve este dibujo, que es la diferencia que les mostraba al principio. Ahí, miren. Ven que tiene un dibujo, es el mismo que este. ¿Por qué? Porque tiene derecho y revés, es igual. En cambio este es el mismo punto, pero siempre en circular y ya tiene otro dibujo, que se los voy a mostrar acá cómo hacerlo. Yo ya hice, adelanté un poquito mi cadenita. Voy a cerrarlo en circular. Yo en el video anterior les enseñé a cerrar en circular. Vamos a cerrar esta hilera, la primera cadena con la última. Hacemos un punto corrido. Y ahora yo voy a levantar con una cadenita una vez más para darle esa altura que estábamos necesitando para nuestro punto bajo. Vamos a pinchar al lado en la primera cadenita, traemos la lazada así, nos volvemos a encontrar con esos dos rulitos y volvemos a cerrar. Y así este punto se hace de la misma manera que hicimos en esta muestra anterior, con la diferencia que este punto lo vamos a ver siempre del lado derecho, salvo que bueno, nosotros querramos dar vuelta al tejido y mostrar la parte de atrás, pero este estilo de tejido que lo hacemos en circular siempre va a tener un lado derecho y no nos va a mostrar ese dibujo que hace. Son dos formas diferentes, pero se los quería mostrar. Yo ahora estoy haciendo puntos sobre cada cadena para poder mostrarles cómo se ve en la hilera que viene, cómo se ve el punto del lado del derecho. Bueno, aquí yo llegué al último punto, ahí, y ahora voy a unir con el primero que hicimos, aquí. ¿Ven? Este es el primero, ahí se ve la cadenita. Entonces voy a pasar mi aguja, engancho y paso. Nuevamente hago el punto raso, el punto corrido que lo aprendimos en el primer video. Vuelvo a hacer una cadenita porque necesito darle altura. Y aquí mismo, donde hice la cadenita, voy a pinchar y voy a hacer mi primer punto bajo. Si ven ahí, tengo esos dos rulitos y cierro. Me voy al lado y cierro. Esto se hace de la misma manera que hicimos el dibujo, la muestra anterior, con la diferencia de que se ve diferente. ¿Por qué? Porque tenemos siempre el lado derecho del tejido. Al tejer en circular, siempre nos vamos a encontrar con el lado derecho del tejido. Yo voy a dar toda esta vueltita y cuando encuentre de nuevo el inicio les cuento cómo se ve. Bueno, acá ya llegué al final y nuevamente me encuentro con el primer punto bajo que está aquí. Ahí se ve esa cadenita que les mostraba hoy. Bueno, nuevamente paso una hebra y paso, que estoy haciendo mi punto corrido. Vuelvo a levantar una cadenita y en el mismo lugar pincho, saco la lazadita y lo cierro. Me voy al lado y lo cierro, me voy al lado y lo cierro, así. Y ya les muestro cómo se ve esta cara del punto bajo, solamente el lado derecho. ¿Ven? Este es uno y aquí tengo la muestra del otro. Es el mismo punto en distintas muestras, distintas formas. Uno es circular del lado derecho y este es derecho y revés, que se puede hacer reversible.